Pues bueno, pues vamos a dar inicio con el tema. Nada más una aclaración, el tema de complementos no habla del complemento de pagos el día de hoy. Hoy vamos a hablar en general de lo que son los complementos. Existen 27 complementos. Vamos a ver algunos, no todos los complementos. Posteriormente, en otra sesión, vamos a ver el complemento cartaporte y luego en otra sesión el complemento de pagos y en otra sesión va a ser el complemento de nóminas, ¿de acuerdo? Esos tres complementos por su importancia le vamos a dedicar un tiempo específico de un curso en particular para abordar todos los temas referentes a esos tipos de complementos. Ahorita vamos a hablar en general de qué es el complemento, qué son los complementos, precisamente porque hay mucha confusión. Creemos que los complementos son documentos independientes de un CFDI y no, no lo son. Nada más que recordemos que la semana pasada nos quedamos pendientes con un tema para terminar el primer módulo, que era de lo de cancelación, así que vamos a concluir con ese tema. Vamos a abordarlo más o menos en unos 45 minutos, espero que menos, y posteriormente brincamos ahora sí al tema de complementos, a complementos del CFDI, ¿de acuerdo? Así Bueno, que los que se integraron, maestro, ya tienen un bono adicional, Plus, exactamente, y a ver si se quedan con el resto del... el que se queda con el resto del diplomado, ¿verdad? Sí, para que vean, ese mi Obama lo tiene, dígales, maestro, así que adelante. Así es, ni Obama lo tiene exactamente. Es en serio, ¿eh? Pues bueno, dando inicio al tema, como lo comenta Said, pues tenemos el tema de los complementos, digo, de la cancelación de comprobantes, el cual a partir del 2022, estos comprobantes, los CFDIs, tal como los conocemos, tenemos varios cambios a partir del 2022. Eh, no nada más los comprobantes se modificaron en la versión 4.0, sino también sufrió modificaciones el Código Civil Federal o el Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece un procedimiento y limitantes y restricciones a la cancelación de comprobantes. Además, adicionalmente tenemos una guía y surgieron nuevos motivos de cancelación. El proceso de cancelación es nuevo a partir de 2022. Nos vienen a cambiar todo el esquema de anteriormente cómo se cancelaban los comprobantes. Ahora tenemos un nuevo esquema y bueno, eso ha creado bastante confusión a pesar de que ya tenemos 3 años con este nuevo procedimiento de cancelación de comprobantes. No es nuevo, sin embargo, sí hay cosas que estamos haciendo mal en un momento dado, ¿de acuerdo? Pues bueno, sin más preámbulo, en este caso el código nos señala que los comprobantes fiscales solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan dichos comprobantes, ¿de acuerdo? Tenemos una limitante de un ejercicio para poder cancelar los comprobantes. En este caso, a través de una regla miscelánea, nos extienden el plazo a más tardar en el mes en el cual se debe presentar la declaración anual del ejercicio en que se emitió el comprobante. Es decir, que los comprobantes del 2025 los podemos cancelar en cualquier momento del 2025 o a más tardar en abril o en marzo del 2026. Todo depende si eres persona moral o persona física. Y al día de hoy prácticamente, pues los comprobantes del 2024 debieron haberse cancelado a más tardar en abril o en marzo del 2025. Es decir, ahorita únicamente los comprobantes que podemos cancelar sin que haya una sanción son los del 2025. Si por ahí tenemos algún comprobante del 2024 o algún ejercicio anterior a 2025, lo podemos cancelar, sí se puede, pero lo más seguro es que va a haber una sanción, ¿de acuerdo? Eso lo puede controlar el SAT a través de un algoritmo, sin necesidad de hacer una auditoría. Simplemente corre un algoritmo en sus bases de datos, verifica todos los comprobantes que están emitidos en ejercicios, por ejemplo, 2024 y anteriores, y que se estén cancelando ahorita en 2025 a partir del 1 de enero, digo, del 1 de mayo o 1 de abril, según sea el caso, y esos automáticamente el SAT les puede mandar una multa en el buzón tributario. ¿Por qué? Porque se configura la situación de hecho configurada en el Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, perdón. ¿De acuerdo? En cuanto a los comprobantes también, sabemos que desde el 2018 hay que pedir autorización para cancelar ciertos comprobantes. Eso lo dice aquí en el último párrafo el último renglón del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual dice y se requerirá solicitar autorización del receptor para poder cancelar comprobantes. Pero en este caso hay una disposición en el cual nos dice que los comprobantes se podrán cancelar sin necesidad de pedir autorización en ciertos casos.
También en el artículo 29, a cuarto párrafo, nos dice que salvo que algunas disposiciones fiscales prevén un plazo menor, los comprobantes estarán sujetos a ese plazo. Originalmente, en la Ley de Impuesto a la Renta, señala el artículo 113 que los contribuyentes del reciclo podrán cancelar los comprobantes globales únicamente en el mes en que se emitieron. Ese era un plazo tremendamente complicado para lograr la cancelación, pero a través de reglas también dicen que el comprobante, no importa qué tipo de comprobante sea y qué tipo de contribuyente seas, lo podrás cancelar a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración del ejercicio. En el caso de los reciclos, persona física, pues sabemos que ya no presentan declaración anual, sin embargo, el plazo para cancelarlo sigue siendo el mes de abril del ejercicio siguiente al que se emitió el comprobante, ¿de acuerdo? Y bueno, como les comentaba, a través de reglas de carácter general, se establecen la forma y los medios para que se deba de manifestar la aceptación del comprobante si se desea cancelar o no. Y a través de dos reglas, la 327134, nos habla de cómo cancelar los comprobantes cuando se requiera de permiso o autorización del receptor, ¿de acuerdo? El cual, pues es muy sencillo, simplemente ingresamos o a la página del SAT, cancelamos el comprobante y entonces el comprobante ahí mismo en la página del SAT se notifica automáticamente al contribuyente receptor de que queremos o tenemos la intención de cancelar un comprobante, ¿de acuerdo? El receptor tendrá que aceptar o rechazar la cancelación, pero tiene 72 horas para ello. Una vez transcurridas 72 horas se aplica la afirmación, la afirmativa ficta, es decir, si no te opones a la cancelación, el comprobante se cancela automáticamente después de 72 horas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una regla, la 27135, que nos permite cancelar comprobantes sin que sea necesario la aceptación del receptor. Y en esa regla nos menciona 12 casos en los cuales podemos cancelar comprobantes sin necesidad de aceptación del receptor. ¿De acuerdo? En ese caso, la regla, en el primer párrafo, nos señala que una vez que el contribuyente pretenda cancelar un CFDI, sin que se requiera la aceptación del receptor, en los siguientes supuestos, se podrá hacer y vamos a mencionarlos. ¿De acuerdo? En el último párrafo de esta misma regla, menciona que cuando se cancela un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, es decir, que no se requiere autorización del receptor, pero que la operación subsista porque simplemente es un error en la emisión del comprobante y pues hay que corregirlo, pues entonces estamos obligados a emitir un nuevo comprobante que estará relacionado con el cancelado, de acuerdo con la guía del SAT. Entonces, algo que aquí nos dice, y yo subrayo en rojo, es algo que también yo enfatizo mucho durante el proceso de cancelación. Debemos de relacionar los comprobantes, principalmente las personas morales que acumulan en base a devengar, ¿de acuerdo? La relación de comprobantes, déjenme comentarles algo. Una vez una persona me comentó, una contribuyente, una contadora más bien, me habló para darme una queja de que el emisor del comprobante, que canceló un comprobante, no lo había relacionado. Entonces, ella quería que se volviera a emitir uno nuevo y que el nuevo estuviera relacionado con el cancelado, que porque si no, no iba a ser deducible el nuevo comprobante. Entonces yo le pregunté incrédulamente, le digo, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice que si no está relacionado el comprobante que emitieron nuevamente con el que se canceló, ya no es deducible? Entonces se quedó callada ella como diciendo, pues sí, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? En ninguna parte, ¿de acuerdo? La relación de comprobantes, en este caso en particular, sirve, y así me lo explicaron los funcionarios del SAT hace 7 años, cuando surge este tema de la cancelación de comprobantes y sustitución con la relación 04. Yo personalmente le pregunté a una funcionaria que estaba exponiendo el tema cuando surgía el comprobante 3.3. Allá en Monterrey tuve la oportunidad de acudir y le pregunté, oye, le hice algunas preguntas acerca de esa cancelación y relación. Entonces le dije, oye, si no cancelamos el comprobante, está relacionado, ya no es necesario cancelarlo. Y dijo, no, sí, se debe de cancelar porque si están los dos activos, los dos son ingresos acumulables para el emisor. ¿De acuerdo? Sobre todo para personas morales que acumulan por el simple hecho de emitir un comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Las personas físicas o los que somos a flujo efectivo acumulamos, como dice su expresión, a flujo efectivo. Entonces, mientras no cobremos, no estamos obligados a acumular. Pero si emites un comprobante con PUE, no te obliga a acumular. El SAT pensará
que es un ingreso acumulable. Pero el ingreso acumulable lo determina el cobro, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay cobro, no hay ingreso acumulable. Obviamente tú vas a tener que demostrarle a la autoridad que ese comprobante que emitiste con PUE y que a lo mejor no está cancelado, pues no es un ingreso acumulable porque nunca se cobró, ¿de acuerdo? Pero no significa que sea un ingreso acumulable. A tus órdenes, Germán. ¿Qué tal? ¿Sí se escucha? Muy bien, adelante. En ese tema, bueno, yo creo que a la mayoría de los compañeros les ha tocado que están llegando las cartas de invitación y las visitas y las visitas de vigilancia profunda y el SAT está requiriendo la información sobre los CFDIs que se emitieron PUE, ¿sí? Es correcto. Y que bueno, ahí en la mayoría de algunos casos no están pagados, sí, porque son a flujo de efectivo, sí, pero pues por error o por alguna cuestión se emitieron así, pero en el estado de cuenta pues nomás se pagaron los que iban por flujo, sí. Así es Entonces, correcto. nosotros les comentábamos que pues por flujo son los montos que traemos, pero en su registro pues traen más. Entonces, Claro, pues traen más IVA trasladado. Y es lo que a veces pues traemos en contacto con ellos, ¿sí? Ellos dicen negro y nosotros decimos blanco, ¿sí? Y a ver quién gana. Pero ¿es peleable en este caso? claro, completamente. O sea, la ley es muy clara. Fíjate, la ley dice que las personas físicas acumular en base a flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Hasta que el ingreso esté cobrado, el ingreso es acumulable. Y en el caso del IVA, todas las personas, también dice el artículo 5 de la ley del IVA, 1B, perdón, que el impuesto se traslada hasta que esté efectivamente cobrado o el interés del acreedor que es satisfecho con cualquier forma de extinción de obligaciones. En ese caso, apelando a esa ley, a esos artículos, pues la autoridad equivocadamente se basa en la fiscalización en el comprobante fiscal, ¿de acuerdo? Y se basa en base a algo que siempre lo he dicho. El SAT comete el gran error de creer que nosotros somos expertos emitiendo comprobantes, ¿de acuerdo? Ese es el gran error de la autoridad. Entonces, si nosotros emitimos un comprobante por error, como dices tú, con el método de pago PUE, pues el SAT cree que somos expertos y si dice PUE es porque está cobrado efectivamente y por lo tanto todos los impuestos que son al flujo efectivo plasmados en el comprobante son exigibles por la autoridad. Pero eso es lo que él cree. Pero ya la ley dice que es hasta que se cobre ese impuesto o el ingreso. Y mientras no haya cobro, no hay ingreso y no hay traslado de IVA. ¿De acuerdo? Entonces ahí de que dice tú, ¿es peleable? Claro que es peleable, porque la ley nos respalda. ¿De acuerdo? La ley dice en qué momento se concede un ingreso acumulable y en qué momento el IVA es cobrado. ¿De acuerdo? Entonces, no, en ninguna parte de la ley de IVA, de renta o de IEPS, en ninguna parte dice que el ingreso se da en el momento en que emitas el comprobante con PUE. En ningún momento. El comprobante es una consecuencia del ingreso, no es el ingreso mismo. Dice la ley, deberás emitir comprobantes por tus ingresos, ¿de acuerdo? Entonces el comprobante es una manifestación del ingreso, es una forma de expresarle a la autoridad que ya cobraste un ingreso, bueno, que ya tuviste un ingreso. Está por cobrarse o ya está cobrado. Y eso lo dice una clave del mismo comprobante fiscal. Pero no significa que el comprobante por sí solo sea un ingreso acumulable para las personas que acumulan trasladan el impuesto en base a flujo efectivo. ¿De acuerdo? ¿De Para los que acuerdo? son delegados es otra historia. ¿Sale? ¿Sale? Y en el tema ahorita de la cancelación, bueno, si hubo un error en RFC, hubo un error en forma de pago, ¿sí? Cuestiones de forma, ¿sí? Sí, Ok. Ese comprobante yo lo emití en el mes de mayo, ¿sí? Y sí, ahorita me dice el cliente, ¿sabes qué? Me pusiste más mi RFC, ¿sí? O el código postal, ¿sí? Cuestiones, o el concepto, ¿sí? Ok, te lo cambio, ¿sí? O lo cancelo o genero uno nuevo y para sustituirlo. Pero ese lo voy a generar con fecha del mes de junio, ¿sí? Para él, o sea, para mi cliente.
le ayuda, o sea, es correcto que lo cancele en el mes de junio y lo emita con el mes de junio el comprobante. Una pregunta, ¿tu cliente en qué régimen tributa? Vamos a poner que está en reciclo. Ok, para él es un problema muy grave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ley otra vez, todo esto, todo lo que hemos estado viendo en este diplomado, y esto ya lo vimos en los primeros 4 cursos, hablamos del plazo para obtener el comprobante fiscal. En este caso, el reciclo, personas morales, señala que el plazo debe de ser en el ejercicio, no, en el mes en que se llevó a cabo la operación. ¿De acuerdo? Entonces, si tú como reciclo le pagaste a un proveedor o le hiciste una compra a un proveedor en el mes de mayo, en mayo es cuando se debe emitir el comprobante. Si por alguna razón el comprobante tiene un error, se debe de cancelar y volver a emitir en el mes de mayo. Si se emite en junio, ya no es deducible. ¿De acuerdo? La ley es muy clara ahí en ese sentido. En cambio, si fuera otro régimen, cualquier otra persona, no importa el régimen, si es persona física con actividad empresarial y profesional, o arrendamiento, o RIF, o personas morales del régimen general de ley, ahí no importa si está en mayo pagada y en junio facturada o en julio-agosto, porque tenemos todo el año para obtener el comprobante fiscal y así lo dice la propia ley de renta. ¿De acuerdo? Entonces, son 2 escenarios diferentes para 2 tipos de contribuyentes. Los reciclo, en general, persona moral y física, y el resto de contribuyentes. Así de sencillo. ¿Sale? ¿Dudas? No, gracias. Para servirte, Germán. Bueno, en este sentido, volviendo al tema de que la relación de comprobantes cancelados no hace que el comprobante que se emita correctamente siga siendo deducible si está relacionado en este caso. El comprobante que se emita, para que sea deducible, tiene que cumplir con los requisitos del 29A de código, ¿de acuerdo? Y con los requisitos del 27 de la ley de renta, que nos habla de, en este caso, del plazo para obtención del comprobante, y el 29A nos habla de los requisitos del mismo comprobante. En el comprobante no nos dice en ninguna parte que para que sea deducible, este comprobante que se emite correctamente debe estar relacionado con el cancelado. Simplemente tiene que estar emitido correctamente, con todos y cada uno de los requisitos que le correspondan de acuerdo al 29A de código. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la relación? La relación de comprobantes cancelados sirve para que el emisor pueda demostrarle a la autoridad que no son 2 ingresos acumulables. ¿De acuerdo? Y principalmente las personas morales del título 2. ¿Por qué? Porque ellos, como comentaba hace unos instantes, acumulan en base a devengado por el simple hecho de emitir el comprobante fiscal. Artículo 17, fracción primera, inciso A. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, para la autoridad es exigible el poder cobrar el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, si tú emites un comprobante ahorita, como lo puso Germán, en el mes de mayo, hablando de una persona moral del título 2, pues en mayo se da el ingreso acumulable, ya sea porque cobró, porque entregó el mercancía o prestó el servicio, o porque facturó. ¿De acuerdo? Cualquiera de los tres es el primero que suceda, según el mismo artículo que acabo de mencionar hace rato. Ahora bien, si por alguna razón ahorita en el mes de junio, le pido a ese proveedor que cancele el comprobante y lo vuelva a emitir, si no lo relaciona, el SAT puede pensar que este nuevo comprobante de junio es otro ingreso acumulable para el mismo contribuyente. ¿De acuerdo? ¿Cómo demostramos que es la misma operación? Una contadora en otro curso anterior, en otros anteriores, me comentó, bueno, es que si es la misma cantidad, el mismo cliente, los mismos conceptos, vamos a pensar que lo único que está equivocado es el método de pago o la forma de pago, pues obviamente me dijo ella, pues obviamente es la misma operación. Y le dije, no, discúlpeme, pero yo le puedo vender ahorita, por ejemplo, una brocha a un cliente, ¿de acuerdo? Y mañana le vendo otra brocha igualita, el mismo precio, el mismo producto, el mismo cliente, todo es igual. Lo único que cambió es la fecha, pero no significa que sea una misma operación, son 2 diferentes, aunque amparan el comprobante las mismas productos o conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba, digamos, ideal para poder demostrar a la autoridad que es la misma operación es la relación que vamos a tener entre comprobantes cancelados, la clave 04. Para eso sirve la clave, para demostrarle a la autoridad que no se trata del mismo ingreso, sino de un ingreso que ya habíamos
acumulado y en su caso tal vez también trasladado el impuesto con anterioridad. ¿De acuerdo? Bueno, dice aquí una pregunta de Ana Julia, dice, una pregunta, buenas tardes, ¿puedo cancelar un CFDI y emitir dos en sustitución? Y al momento de cancelar el CFDI incorrecto, ¿me permitirá asignar los dos UID de los nuevos folios? Bueno, mira, aquí ahorita vamos a hablar de la cancelación, sí, pero tú puedes emitir dos en sustitución de uno, sí, ¿de acuerdo? Pero cuando canceles el que quieres cancelar, te va a pedir que le relaciones con el folio del CFDI que sustituya a este. Y hasta ahorita yo nada más he logrado, nunca he intentado cancelar un comprobante relacionándolo con dos. O sea, el cancelado, decir cuál sustituye a este, decir que son dos. Nunca lo he intentado, o sea, es la primera vez que me preguntan esto y honestamente nunca había intentado. Intentado cancelar comprobantes por sustitución y me pide un ID que sustituya al cancelado y nada más le he intentado poner uno, nunca he intentado hacerlo con dos. Entonces no sé si se puede o no, pero ahorita vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la relación y cancelación. Vamos a retomar ese punto y lo voy a explicar ya con algunas diapositivas de apoyo. ¿Sale, Ana? Bueno, dejo aquí tu pregunta a medias para la respuesta y la vemos ya más adelante en concreto, ¿sale? Bueno, en este caso, repetía que antes de que se me fuera el internet, que la relación sirve para evitar la acumulación de dobles ingresos, para demostrar a la autoridad cuando la autoridad quiera cobrarnos el ingreso, el ISR por dos ingresos o el IVA por dos FDIs emitidos que sustituyen uno con otro, pues la relación de comprobantes va a ser la prueba fehaciente de que no son dos operaciones diferentes, sino es la misma en sustitución, ¿de acuerdo? Bueno, los comprobantes que sí se pueden cancelar sin autorización del receptor son los siguientes. En este caso, cuando el comprobante tenga un importe máximo de 10,000 pesos, lo podemos cancelar en el momento que sea. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿los comprobantes de pago requerimos la autorización del receptor, sí o no? La respuesta es no. Los comprobantes de pago tienen un importe de 0 pesos, ¿de acuerdo? Es decir, el comprobante como tal no tiene importes, es un cero. Por lo tanto, como es un importe menor a 1,000 pesos, se puede cancelar en cualquier momento. Algunos se han quedado, ¿cómo que no tiene importes? Sí, claro que no. El comprobante de pagos no tiene importes. En los importes los encontramos en el complemento de pagos. Ahí vamos a encontrar los importes que nos pagó el cliente, ¿de acuerdo? Pero en el comprobante en el cual está anidado ese complemento, no hay importes, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Bueno, el comprobante nómina también es cancelable sin autorización del trabajador. El tercero o el receptor tiene que entrar al buzón tributario, a la página del SAT, a su buzón y aceptar la cancelación. Y el trabajador pues no tiene su contraseña, entonces vamos a tener que esperar 72 horas para poder cancelar ese comprobante, ¿de acuerdo? Entonces los autorización. Los comprobantes de egresos también son cancelados automáticamente porque si tú lo cancelas, el que se perjudica eres tú mismo, ¿de acuerdo? El emisor del comprobante. Tanto, el receptor no tiene injerencia en negar o aceptar la cancelación del comprobante, ¿de acuerdo? Bueno, pues comentaba que en este caso tenemos comprobantes que son cancelables. Ya habíamos hablado de los primeros cuatro. Tenemos el de comprobante de retenciones e información de pagos, el cual, gracias a Araceli y gracias Ana, por confirmar que se me escucha mejor, perfecto. En este caso, el comprobante de retenciones y pagos también es cancelable sin autorización del receptor, del retenido en este caso. Algo que nunca había entendido el por qué es porque el SAT en una regla miscelánea dice que los contribuyentes del RIF, cuando el proveedor le quiera cancelar un comprobante a estos del RIF, ellos no se pueden oponer a la cancelación de dicho comprobante. Ese se va a cancelar automáticamente
sin necesidad de que el receptor, que es un RIF, se oponga o acepte dicha cancelación. Por otro lado, tenemos la de el día hábil siguiente. Esta cancelación obedece a que todos somos humanos y todos somos susceptibles de cometer errores. Cuando así sea y no ha pasado más de 24 horas de la emisión del comprobante, lo podemos cancelar sin ningún problema, sin importar el importe que tenga el comprobante, ¿de acuerdo? El comprobante de operaciones con el público en general, ese comprobante también es cancelable, dado que pues no hay un receptor que pueda aceptar la cancelación, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el residente del extranjero. Si tenemos, perdón, si tenemos un comprobante emitido a un residente extranjero, pues ellos tampoco tienen acceso a un buzón del tributario para poder aceptar la cancelación. Por lo tanto, estos comprobantes también son cancelables automáticamente. Los CFDI que se emiten a través de adquirientes del sector primario, es decir, hay un par de reglas, que es la 273 y la 2741, donde nos permiten a los adquirientes de bienes o servicios, principalmente del sector primario, poder emitir comprobantes por cuenta de ellos a través de un PAC especializado, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero comprarle mercancía a don Nepomuceno, toda su cosecha de maíz, sí está dado de alta, pero no tiene una computadora, no tiene internet ahí donde emitir el comprobante. Entonces no hay problema, vamos con un proveedor certificado para estos fines y le pedimos que emita el comprobante por don Nepomuceno. Don Nepomuceno, digo, el PAC lo emite y nos da una autorización por parte del SAT para emitir dicho comprobante. Y entonces cuando nosotros, que somos el adquiriente, deseamos cancelar ese comprobante, lo podemos hacer sin necesidad somos nosotros los receptores a la vez, los emisores de don Nepomuceno por conducto de un PAC y nosotros somos los receptores, ¿de acuerdo? CFDI emitido por integrantes del sistema financiero. Cualquier institución financiera que desee cancelar un comprobante lo puede hacer sin necesidad de pedir permiso del receptor. ¿De acuerdo? Y por último, la federación, todos los organismos de la federación, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, también podrán cancelar el comprobante fiscal emitido por ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 12 casos en los que se pueden cancelar comprobantes sin necesidad de pedir una autorización al receptor. Obviamente, queda claro que si la operación subsiste, pues estamos obligados a emitir un nuevo comprobante, el cual deberá estar relacionado con la clave 04 al comprobante que cancelamos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, algo que cambió drásticamente a partir del 2022 es que cuando cancelemos un comprobante de ingresos, estos deberán de estar justificados cada cancelación y debemos de tener soporte documental que acredite dicha cancelación, ¿de acuerdo? Esto me queda muy claro por una experiencia que tuve muy cercana durante la pandemia. Durante la pandemia tenía un cliente que él se dedica a a la renta de trajes de vestir para caballeros, ¿de acuerdo? Smoking, fracs, trajes, togas, en este caso. Y durante la pandemia, pues, ¿quién se casaba y hacía un evento o quién se graduaba en una graduación como la que estábamos acostumbrados a hacer, con toga y todo el rollo? Nadie, ¿de acuerdo? Entonces no había eventos sociales y entonces nadie rentaba togas, nadie rentaba trajes, fracs o smokings, ¿de acuerdo? Entonces el negocio se estaba yendo abajo. Con todos los gastos fijos que había, nada más hubo dos opciones. O cierran el negocio completamente, se cerraba y se perdían los empleos, o hacían lo que al director de la empresa se le ocurrió. Como no había apoyos económicos por parte del gobierno, ningún tipo de apoyo, en este caso, ni siquiera para pagar impuestos, entonces lo que hizo fue hacerse su propio apoyo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo? Cancelar todos los comprobantes que habían emitido, tanto los de ingresos como los de nómina, y hacer como que no tuvieron ningún ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, al declarar todo en ceros, no pagaban impuestos sobre la renta, no pagaban IVA, no pagaban retenciones de salarios, no pagaban nómina, digo, no pagaban seguro social, porque dieron de baja a todos los trabajadores ante el seguro, aunque siguen trabajando, pero por bajo del agua, ¿de acuerdo? Entonces, cancelaron todos los comprobantes que habían por cancelar y declararon todo en ceros, ¿de acuerdo? Y entonces, yo creo que esto que pasó a esta empresa, pues yo creo que muchas empresas lo replicaron a nivel nacional.
No creo que haya sido la única que se le haya ocurrido esta situación. Y entonces el SAT en 2022 dijo, oye, esa cancelación masiva de comprobantes que se dio, que yo creo que se dio más bien, pues como que le llamó mucho la atención al SAT y entonces por eso fue que a partir de 2022 dice, cada vez que tú canceles un comprobante de ingresos, deberás justificar y tener un soporte documental por el motivo, para que justifique el motivo de dicha cancelación. Dice, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades de establecer este código. Es decir, que a partir del 2022, una vez que tú seas sujeto de alguna revisión por parte de la autoridad, ellos no solamente van a revisar tus ingresos y tus gastos, sino también te van a cuestionar sobre la cancelación de comprobantes de ingresos.